RCP, el DEA, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá he tratado más o menos de resumir hasta dónde estamos yendo. Lo primero que es recordarles qué es el PAS, si se acuerdan, ¿verdad? Porque acá les voy a hacer unas preguntas y ahí me van a contestar. La evaluación primaria, que tiene que ver con el CAB, que significa, vamos a ver, conciencia o las compresiones, perdón, circulación o las compresiones, la vía aérea y lo que son respiraciones. La conciencia, paralelamente hacemos todo este trabajo de conciencia, el pulso y respiración, para después ver si es que necesita realizarse el RCP y si contamos con el dispositivo llamado DEA, ¿no? El desfibrilador automático, externo automático. Después de realizar esta evaluación primaria, recuerdan que habíamos visto las evaluaciones secundarias que son de las lesiones y que en este caso la primera lesión que vamos a ver son heridas y hemorragias. ¿Ok? Vamos a ver qué tipo de heridas tenemos, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo al tipo, de acuerdo a la gente que lo causa. Vamos a ver las hemorragias, también tipos y cómo vamos a actuar, el protocolo que vamos a realizar de acuerdo a ese tipo de hemorragias. Entonces, antes de continuar, yo quería preguntarles, y quizás por ahí me activan sus micrófonos, en sí, ¿qué son los primeros auxilios? ¿Se acuerdan? O por ahí me lo escriben para ver, a ver si estamos ahí atendiendo. ¿Se acuerdan qué son los primeros auxilios? ¿No se acuerdan? Una descripción rápida, a ver, Yami Chani, es una atención rápida, sí, ok, son métodos, es algo rápido que se viene actuando en ese momento, ¿verdad? Exacto, son actuaciones que les dan el accidentado o una persona, accidente o enfermedad, recuerden, técnicas básicas, exacto, aplicadas en los primeros momentos. ¿Qué es el PAS? Ya eso le dije hace rato, ¿ah? ¿Qué es el PAS? A ver, escríbame, ¿qué es un PAS? ¿Recuerdan? Proteger, avisar y Acá veo que ya exacto, proteger, avisar y socorrer. Muy bien. Y en socorrer estamos con las evaluaciones primarias que ya hemos visto y ahora las evaluaciones secundarias. Y la última, ¿a qué ritmo se deben realizar las compresiones torácicas cuando realizamos un masaje cardíaco en el RCP? ¿Cuántas deben ser? ¿Qué ritmo debemos tener? ¿Se acuerdan? Un, dos, tres, 80. ¿cuántas? 100 a 120 por minuto, eso es por minuto, pero por ciclo 30, no, 30, 30 por minuto, no, ojo, no, es 30, exacto, 30 compresiones, 2 ventilaciones, pero si no realizamos las ventilaciones, lo vemos en un minuto, que es 100 a 120 por minuto, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, ahí más o menos para aclarar y complementar. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora sí, seguimos. Eso es para recordar más o menos porque siempre vamos a tener en cuenta estos términos, siempre vamos a tener en cuenta todo lo primero que hemos hecho, vamos a continuarlo, ¿ok? Y es algo que les voy a ir diciendo. Por ejemplo, ahorita seguimos con lo que es evaluaciones, la evaluación secundaria de heridas, de hemorragias. Más adelante vamos a ver quemaduras, después vamos a ver luxaciones, fracturas, etcétera. Pero de ahí yo quiero ver algunos casos que vamos a ver un mix de todo, ¿no? Por ejemplo, un incendio. ¿Qué hacemos primero? Todo. En un sismo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar de todo lo que vamos a conversar y de ahí vamos a ver ciertos casos. Entonces es importante que presten atención a todo, porque todo es un ciclo y todo va siendo un orden, ¿ok? Entonces vamos viendo lo que son heridas, o dentro de esto las lesiones en partes blandas, heridas y contusiones. ¿Qué vamos a ver? Las heridas, en primer lugar, que son las lesiones en sí en las partes blandas o en lo que es nuestra piel,
¿no? Que depende de lo que es la parte, pues, mucho más superficial, la epidermis, se va ingresando a la dermis, de repente el tejido subcutáneo, etcétera, que son los tipos de tejido que va cubriendo nuestro músculo hasta que llega, pues, al huesito. Las heridas son lesiones, ¿ok? Que presentan una pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas. ¿Qué significa una pérdida de continuidad? Es, por ende, es decir, eh, hacemos de que la piel tenga, digamos, una rasgadura, una pérdida de que no siga su trayectoria normal, ¿verdad? Como acá vemos esta herida. ¿Se debe a qué? A múltiples causas, pero la mayoría son causadas por traumatismos o desgarros de la misma piel, ¿no? De la misma piel, de la misma mucosa, etcétera, de las mismas tejidos, etcétera, que se pueden dar en todo lo que es encima de nuestros huesos, encima de nuestros músculos. Las heridas, los primeros auxilios que vamos a brindar, básicamente van dos cosas, y es importante que conozcan esto: es controlar el sangrado, la hemorragia, y prevenir la infección. Porque si no controlamos un sangrado, el paciente, pues obviamente, o el accidentado, la víctima, se nos va a ir por un shock, ¿no? El llamado shock o choque es hipovolémico, porque baja la sangre, pierde cantidad de sangre. Y aparte de eso, pues si no controlamos adecuadamente, también si hacemos una mala maniobra, podemos producir de repente que la extremidad o donde se dé la herida no llegue suficiente oxígeno, llegue suficiente sangre y después se tenga que dar la amputación, ¿no? Y la prevención de las infecciones, básico, porque si no también se da el shock, pero en este caso, bueno, en un shock séptico, la sepsis, porque empieza a darse, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿no? Con toda la tierra o de repente la pista, todas esas bacterias que podemos encontrar, parásitos, etcétera, pues producen infección y si no lo sabemos aplicar estos métodos, rápidamente se puede dar pues una sepsis por todo el cuerpo. Entonces, eso es lo principal y eso quiero que vaya claro cuáles son los objetivos de los primeros auxilios en el control de las heridas. ¿Okay? El sangrado y la infección, controlar la infección, una autoprotección. ¿Qué heridas tenemos o qué factores nos pueden conllevar a la gravedad de las heridas que vayamos viendo en las víctimas? Primero, la profundidad, como les había mencionado, superficial, la piel, de repente, pues la piel está formada la epidermis, la dermis, la hipodermis, entonces tiene tres partes, debajo empieza a haber otros tejidos más, de repente está lo que es el tejido subcutáneo, después la que es la grasita, que le podemos decir, el músculo, etcétera, varias capitas. Entonces vamos a ver la profundidad. De repente vemos una herida, pues, eh, por un cuchillo. ¿Se acuerdan en la primera clase que vimos imágenes? ¿No? Alguien que la asaltan. Obviamente pues, tenemos que ver hasta dónde, pero bueno, la profundidad que tiene y cómo vamos a manejarlo. La localización en el organismo, si es una herida, digamos que la podemos manejar en una mano, si es un brazo, si es en el tórax, si es en la cabeza, en el ojo, son órganos vitales, son órganos que tenemos que tener mucho cuidado. La extensión, básicamente, si es una herida pequeña, de repente, como lo voy a explicar más adelante, es una herida capilar nada más, o con una hemorragia capilar, perdón, o si de repente es una herida pues tan extensa que se raspó todo el tórax, se raspó toda la espalda, un conductor de una moto, ¿no? La presencia o no de material contaminante es lo básico que tenemos que ver esto. Las heridas que no han sido tratadas antes de las 6 horas por infección de riesgo, lo que les había comentado. ¿Por qué? Porque nos conlleva una sepsis, ¿ok? La sepsis es una infección generalizada. Las heridas con hemorragia, aquellas heridas que de repente ya vienen acompañadas de una hemorragia, puede ser externa, a veces es una herida abrasiva, como vamos a ver más adelante, pero con una hemorragia interna, pueden ser heridas de repente hasta con fracturas, etcétera. El estado de salud previo de la persona, ahí si conocemos a la persona, vamos a saber qué antecedentes tiene, o en todo caso, si está consciente, pues vamos a ir preguntándole. Una persona diabética es mucho más difícil la coagulación, por ejemplo, la presencia de complicaciones que se pueden dar añadidas, que va juntamente con esto, y el estado del shock. El estado de shock vamos a visualizarlo cuando nosotros hacemos nuestra primera evaluación, vamos a ver si está muy pálido, si está muy frío, entonces rápidamente vamos a tener que ayudar con otras maniobras, ¿no? Entonces, las heridas, básicamente por el tipo,
yo las llamo lo que son las abrasivas, las que es como que un raspón, las que le decimos así, ¿no? Un raspón, las abrasivas. Las cortantes, su propio nombre lo dice, por un objeto cortante. Laceradas, las lacerativas son aquellas que tienen un corte, digamos, encima, pero la piel sale expuesta. Es como que sale un pedazo de piel por afuera, se abre, mejor dicho, se abre como una hoja, ¿no? Las punzantes, que aquellas que, por ejemplo, por un clavo, que pueden ser, las abulsionadas, es una mezcla entre la laceración y las abrasivas, como lo ven acá, es un pedazo que va, que cuelga, por así decirlo, ¿no? La piel, y la amputación, que ya es una herida con hemorragia, ¿no? De un dedo, de otra, alguna parte de la extremidad, eh, extremidades superiores, extremidades inferiores. ¿Qué más tenemos? Las heridas que se clasifican por su causa o según la gravedad. Acá vamos a ver por la causa. Las heridas incisivas son aquellas, como acá menciona, los vasos son cortados de forma limpia, es decir, no tienen que ver, una forma limpia significa que es uniforme el corte, normalmente por un objeto afilado como una cuchilla. Ustedes ven cómo es el corte, es recto, es uniforme, tiene todos el borde así bonito, por así decirlo, ¿no? Los bordes suelen estar bien definidos y limpios y suelen sangrar con abundancia. En este tipo de heridas puede resultar dañados algunos nervios, tendones o arterias. Este tipo de heridas incisivas suelen ser acompañadas o, mejor dicho, con el tipo de heridas cortantes, ¿no? Porque dañamos ahí con un cuchillo o algo que a veces estamos cortando, digamos, en la cocina y nos dañamos pues el dedo, ¿no? Y, y lesionamos. Las heridas contusas, golpes, acuérdense, estas heridas están producidas por objetos romos, o sea, objetos que tienen un filo lo que es la parte es dura, no tiene filo, o por impactos y suele producir laceraciones. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un objeto romo, una piedra, pero sin filo, una piedra redonda, por así decirlo, una piedra cuadrada, ¿ok? Y suele producir laceraciones. ¿Qué significan las laceraciones? Como habíamos visto el tipo de herida por, por, eh, por tipo, ¿verdad? Por tipo de, por tipo de, de herida, las tipos laceradas, las tipos de raspones, así, igual. Esas son las contusas, las llamadas contusiones. Normalmente este tipo de heridas sangran menos que las incisas, recuerden, pero pueden resultar también afectando más el tejido que las otras. Los bordes son irregulares porque forman solamente un moretón, por así decirlo, una contusión, y a menudo sufren contaminación de gérmenes, por lo que tienden a infectarse. A veces decimos estas heridas lacerativas, o sea, el raspón, o que se forma un moretón, dicen, no, pero no se ha abierto, entonces ¿para qué vamos a curarlo? No, si es necesario curarlo. Y acá lo dice, son más propensas a una infección porque no los tomamos en cuenta, pues, ¿no? Las heridas punzantes es un tipo de herida que está producida por un objeto punzante, como puede ser un clavo, una aguja, como les había dicho, donde predomina la profundidad más que la superficie. A veces una aguja puede ingresar, he visto hasta en casos en el tórax, que ingresa y obviamente, pues, la superficie casi ni la vemos, pero sí está haciendo un daño por adentro, ¿verdad? Hay un alto riesgo de infección por los gérmenes y pueden ser arrastrados al interior, lo que nos lleva a la sepsis. Según la gravedad, ¿qué vamos a ver? Según la gravedad vamos a ver las heridas leves, que son heridas superficiales y limpias y donde no existe un factor de gravedad, como por ejemplo acá una herida en el brazo, una herida lacerativa, una herida que se hizo cortante, pero eh, fue leve, fue encima nada más, no hubo mayor sangrado, ¿no? Y es limpia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejarlo en este caso? Ante todo, y como siempre hemos visto en el PAS, y como siempre hemos visto desde el inicio de la evaluación en primeros auxilios, es la tranquilidad, tanto la persona como nosotros mismos, porque al ver sangre yo sé que algunos se pueden asustar, explicándole lo que se va a hacer, ¿no? Se le dice, siempre se le indica, mira, tengo conocimientos me presento, si no conozco a la persona, soy tal persona, en mi caso, por ejemplo, yo me llamo Claudia, tengo conocimientos en primeros auxilios, lo que voy a hacer es ayudarte en el control de tu herida o en el control de tu sangrado. Entonces, ahí se va a sentir mucho más seguro, ¿ok? Nos lavamos las manos
eh, a veces pues podemos estar, y me pongo en varios escenarios, ¿no? Si estamos en un centro comercial, si estamos en casa, estamos en el trabajo, un lugar que podamos lavarnos las manos, perfecto, pero si de repente no, pero si tenemos guantes, pues usamos los guantes rápidamente. Y utilizar un instrumental limpio para minimizar el riesgo de infecciones. Por eso es importante siempre tener un botiquín. Me refiero pues a los guantes, me refiero a las gasas y bueno, en algunos casos las vendas que podemos utilizar. En caso de disponer de guantes, utilizarlos para autoprotegerse porque sabemos que se pueden dar algunas infecciones y en sí ustedes saben que tanto la infección como SIDA o hepatitis B no nos vamos a contagiar porque tocamos la sangre. Pero en el caso nosotros tengamos una lesión también en nuestras manos y nos contaminamos, pues ahí sí, sangre, sangre, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener en cuenta y hay que prevenirnos siempre. Vamos a limpiar la herida con agua y jabón. Digamos que tenemos en casa agua, siempre les indico el agua hervida fría y jabón, pues el jabón líquido que podemos tener o el jabón de Doña Pepa, que nuestras mamás nos decían, el jabón de lavandería, y en su caso, o en todo caso, si tenemos pues el agua oxigenada, para así eliminar los cuerpos extraños de la herida. Limpiamos, es decir, echamos el agua, echamos el jabón líquido o el jabón de pepa, pero no lo vamos a sobar, por si acaso. Es decir, el jaboncito en otra parte con el agua vamos a hacer que se diluya y esa agüita echarle para poder hacerle toques a la herida e ir eliminando todos esos objetos extraños, ¿ok? Vamos a secar la herida también con las gasas, toques, toques suaves, de un solo uso y nunca utilizar algodón. Ojo, importante, porque en muchos casos yo sé que hemos utilizado algodón. Yo antes de ser médico lo utilizaba, pero ¿qué pasa? Estos tienen pues mayor riesgo de infección porque va a quedar siempre alguna partícula y nos va a producir las infecciones. La herida la limpiaremos siempre, esto recuérdenlo, de adentro hacia afuera, para evitar así la introducción de gérmenes. De adentro, o sea, de la parte donde está la más profusa la herida, hacia afuera, en círculos, de adentro hacia afuera. Y así evitar, porque si nosotros vamos de afuera hacia adentro, todo lo que está afuera contaminado lo vamos a ir metiendo a la herida. Entonces es importante saber esta técnica, de adentro hacia afuera, en círculos, ¿ok? En toques, recuerden, aplicar un antiséptico como la iodopovidona, que podemos tenerlo, es un marroncito que está en un frasquito que para en los botiquines junto a la oxigenada. Vamos a tapar la herida con las gasas estériles de un solo uso. Acuérdense, limpiamos, secamos, eliminamos y después colocamos otra y sujetarlas con un vendaje o una esparadrapo. ¿Ok? Eh, es importante también saber que si tenemos a nuestro alcance en lugar de agua, pues el cloruro de sodio lo utilizamos. ¿Perfecto? Este es otro tipo de heridas, según su gravedad, su mismo nombre lo dice, ¿no? Las heridas graves. Las heridas graves son heridas, que acá lo dice, afectan los tejidos y a los órganos internos y pueden ser extensas y profundas, con separación de los bordes. Acá tenemos que ver, recuerden lo que mencioné al inicio, su extensión, su profundidad, y acá ya pues obviamente si son mayores, en estos dos términos, la gravedad va a ser mucho peor. Y mucho peor si están en sitios del cuerpo humano, como pueden ser los ojos, el tórax o el abdomen, que puede comprometer la vida de la persona. Como vemos acá, en un cuchillo que fue ingresado acá entre el tórax y el abdomen. Obviamente es una herida muy grave. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este tipo de heridas? ¿Cómo nosotros podemos ayudar en este caso? Estamos en la calle y evidenciamos esto. En primer lugar, usamos guantes. Claro, siempre y cuando disponamos, porque nunca vamos a llevar, pues, o bueno, sería lo ideal, pero no vamos a llevar en el bolsillo nuestro par de guantes para poder usarlos, ¿verdad? Pero sería lo ideal. Ok. Ayudar a la persona, si no lo tenemos, pues, no sé, me imagino que todos andamos con nuestro alcohol en gel y es lo que nos dejó de enseñanza el COVID, la limpieza de manos. Bueno, luego de esto, vamos a ayudar a la persona a tumbarse sobre una superficie firme. Como siempre hemos dicho hasta en el RCP, bueno, una superficie firme, el suelo, la mesa, algo que nos pueda ayudar, pero que sea duro, que sea firme. Igual, vamos a ayudar y vamos a hacer que la víctima pueda recostarse tranquilamente sin afectar peor su vida, ¿ok?
Vamos a aflojar la ropa que comprima como cinturones o camisas. A veces están con la corbata. Aflojamos todo lo que pueda comprimir. De repente hasta relojes o la camisa en la parte de los brazos. También aflojamos el botón, aflojamos los cinturones, sacamos los zapatos para poder dar mayor irrigación. Y vamos, ¿por qué? Porque vamos a saber más adelante cuáles son las principales arterias que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Vamos a colocar un apósito o una gasa sobre la herida y vamos a fijarlo con un vendaje o un esparadrapo. En este caso, y eso les comenté al inicio, nunca vamos a sacar este objeto, ¿ok? Nunca. Lo que vamos a hacer es colocarle encima un objeto. Vamos a colocarle encima, perdón, una gasa. Va para proteger, una gasa limpia siempre. Quizás primero hacemos limpieza y después colocamos la gasa para, pero si vemos un sangrado, lo primero es colocar la gasa para poder disminuir disminuir el tipo de sangrado que pueda darse. ¿Ok? Eh, ¿Por qué no echar? Sí lo mencioné. A ver, se puede utilizar toallita húmeda, tiene alcohol y es peor. La iodopovidona se puede hacer en espuma o solución, sí, en cualquiera. ¿Por qué no echar agua? Se puede utilizar también, como lo mencioné, agua oxigenada o lo que es el agua con jabón, ¿ok? Pero recuerden que no se echa de frente a la gasa y después a la herida para darle toques y de adentro hacia afuera. Es lo mismo que el alcohol yodado, no, nunca utilicen alcohol en las heridas, ¿ok? Recuérdenlo, nunca utilicen el alcohol en las heridas porque es peor, duele, aunque no lo crean, es molesta ese tipo de, de solución. Y yo sé que muchas veces lo hemos hecho. ¿Qué más? A ver, si logran visualizarlo, ¿verdad? Ok, veamos. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de fijar, eh, digamos, y ponerle un vendaje, un esparadrapo, vamos a hacer pues, que ya no siga sangrando en este caso y que la herida sea protegida, ¿verdad? Vamos a colocar de repente otra gasa encima para poder proteger mejor. Perdón. Vamos a evaluar en todo momento sus constantes vitales, recuerden. Recuerden que siempre paralelamente vamos a estar viendo si respira, si hay pulso. Bueno, lo primero es conciencia, pulso y respiración, ¿verdad? Y vamos a estar viendo, de repente la persona está despierta, sí sufrió la herida, pero está despierta. Entonces, pues rápidamente vamos a decirle, tranquilo, mira, estamos, porque a veces ellos mismos quieren sacarse, de repente en este caso como está el cuchillo. No, tenemos que sujetarlo y tenemos que tratar de tranquilizarlo. Si tenemos una persona más cerca, pues pedimos el auxilio para que nos pueda apoyar, recuerden siempre. Y avisar siempre hasta que sea, bueno, vengan lo que es bombero, venga SAMU, los paramédicos y pueda ser trasladado. Si la persona deja de respirar, iniciar las maniobras de RCP. ¿Ok? Sí, vamos a iniciar las maniobras de RCP, pero en este caso, ¿ustedes cómo creen que lo haríamos? Tenemos un enigma, digamos, ¿no? Una pregunta. ¿Y ahora cómo lo hago? Si tiene un cuchillo, si tiene una chaveta, o no sé, lo que utilizan, creo que también los destornilladores utilizan los ladrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos si está ahí, ¿no? O sea, ya hice lo primero, sí, está con pulso, está con respiración, está inconsciente por el dolor, ya controlé la hemorragia y después de eso, pues veo que la respiración baja, que veo que el pulso baja y necesito iniciar RCP, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué piensan ustedes que haríamos? ¿Mm? Pues yo creo que donde que la parte exactamente un poquito más arriba, donde que está tu que puede ser la RCP. Ya, podremos hacerlo, ¿ok? Ahora, eh, como les mencionaba, hay y justamente había visto algunos casitos, muchas preguntas con respecto a eso. ¿Puede ser un lado del pecho? No, porque recordemos que están las costillas y las costillas son cartílagos, son un poco más suaves, podemos pues lesionar. Podemos hacer lo que mencionó hace rato, pero también tenemos que ver por eso la gravedad de la herida, porque si es profunda y vamos a ver que sale como burbujas de repente por la herida, está comprometiendo pulmón.
Entonces ya hay una respiración anormal y eso le decimos pues un neumotórax, que es el aire que ingresa a los pulmones, pero de afuera, no de adentro que nosotros solemos respirar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver nuevamente cómo está la vía aérea y ver que nuevamente vuelve a respirar. ¿Qué hacemos? La maniobra fronto-mentón para ver que se solucione ese tema. Entonces, si vemos que empieza a respirar, vamos a ayudarlo con un masaje suave, no de las dos manos, sino de una nada más, ¿ok? Para poder ayudar, porque si comprimimos muy fuerte, hay muchas consecuencias que se pueden dar cuando hay un cuchillo, por ejemplo, tan cerca del corazón o tan cerca del pulmón, o que lo lesiona, neumotórax, taponamiento cardíaco, otras palabritas que utilizan los emergenciólogos, ¿no? Y que al llegar allá, pues sí se da la resolución, se puede dar rápidamente, por eso es importante cubrir la herida, taparla para poder ayudar a la víctima, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta una manito y no las dos como la compresión normal. Poder ayudar y la maniobra fronto-mentón, ¿ok? Acá me preguntaban algo, Sergio, buenas noches, ¿puedo utilizar una pastilla molida? No, antes se utilizaba, ¿verdad? Hay un polvito que ya venía antes, pero no, bueno, ya no se utiliza ese polvito. ¿Por qué? Te lo voy a explicar después, porque básicamente pues se vio que habían casos de infección que en lugar, bueno, que en lugar de mejorar o de prevenir una infección, se daba las infecciones. Me imagino que no se hacía una buena limpieza, se ponía pues el polvo, la pastilla y se contaminaba junto con los demás, entonces no se recomienda. Tampoco en los primeros auxilios se recomienda ya ponerle una herida, perdón, una crema, ¿no? A la herida. Como primeros auxilios, o sea, inicialmente antes de llevarlo al hospital. Ahora, si yo tengo una herida que puedo manejar en casa y que normal le puedo colocar la crema, que la más creo que utilizamos es la mupirocina o alguna otra crema antibacterial, sí lo podemos utilizar siempre utilizando guantes en caso sea una herida leve, ¿ok? Y bueno, acá la herida grave, recuerden al final siempre su RCP, bueno, ver sus constantes vitales y trasladarlo o ver que sea trasladado a emergencia. Estos son los tipos de heridas. Tenemos las heridas abiertas, cortantes, por ejemplo, una herida, me imagino que ahora sea por una navaja. Acá una herida que tenemos un poco más larga, puede ser por un cuchillo. Las heridas abrasivas que les había comentado que son como los raspones, ¿no? Y que acá justamente van a tener la mayor probabilidad de infección. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué más? Vamos a ver las heridas lacerativas con una pérdida de alguna parte de la piel que se suele dar, como por ejemplo es acá en la parte de la frente, y bueno, en la parte de la frente superior a la ceja, ¿verdad? Entonces también sí existen este tipo de heridas. Los llevamos, sí los podemos ayudar rápidamente y después llevarlo al centro de salud para que les puedan colocar puntos o de repente pues alguna otra maniobra que se pueda realizar, ¿no? En algunos se tiene como otro tipo de maquinita un poco más especializada en las clínicas, por ejemplo, y a veces hay como un tipo de goma, que bueno, sí he visto, pero no he visto acá en Perú, la verdad. A ver, nuestras abuelas nos decían que tenemos que utilizar la tela de araña contra la herida. Sí, no es recomendable, sí. Uf, lo he escuchado varias veces y también lo he vivido. La tela de araña, la otra era el de la clara de huevo, creo, o del huevo cuando lo revientas, la telita. Sí, no se recomienda. Cebolla. Y la cebolla, ¿ven? También me entero recién. Les aseguro que he tenido un paciente que llegó a emergencia así con tela de araña, así bastante en la herida, y nosotros, pero ¿qué pasó? ¿Se ha caído sobre algún lugar que está bien? No, lo hemos puesto para que no siga sangrando. Todos, ok, el coágulo se formó con todas las telas de araña y la infección, pues, peor, ¿no? Lo que se va a dar. Hospitalizado casi un mes con todos los antibióticos más fuertes y, bueno, al menos sí sobrevivió, resistió, pero es muy peligroso hacer eso. ¿Qué pasa si se le forma una bola? Eh, a ver, espérame. En caso se utiliza la sulfadiacina de plata se utiliza en las quemaduras. Lo vamos a hablar en el tema de quemaduras, ¿ok? Y la canela molida, nada de alguna, otro objeto que no sea nada medicado, mejor dicho. Me preguntan acá qué pasa si le forma una bola, ¿cómo así? O sea, en una contusión, un moretón, un hematoma, ¿a eso se refiere?
Ok. Las contusiones lo vamos viendo más adelante, que ahí respondo, ¿ok? A ver, mi madre hace poco se lesionó con un corte en el dedo y se puso la tela de huevo. Sí, es sorprendente que salió más rápido que aún tenía dolor. Sí ayuda, pero tiene proteínas, pero también veamos el tema de la infección. Y como ya les mencioné, ¿cuáles son las dos principales? La infección y la hemorragia. Entonces, hay que tener ciertos criterios, porque no es a la suerte. Ah, Buenas, sí lo una sé, pregunta. ¿sí? ¿Qué tipo de alimento, cuando que hay una herida, qué tipo de alimento debe comer uno para que no se Ok. empeore? Ok. Ese tema más es un tema de licenciadas en nutrición, más que nosotros como médicos, ¿eh? Entonces, lo que sí he escuchado, y lo puedo asegurar cuando yo estaba en emergencia, es que se les decía que coman de todo. O sea, el tema del pescado, del ají, disminuir un poco por el tema de susceptibilidades, pero o que hagan alergia, digamos, en el tema del pescado y que puedan pues empeorar las heridas o la cicatrización, pero en sí no tiene nada que ver, es hasta lo que yo tengo entendido con mis conocimientos médicos, ¿ok? Oye, otro tipo de heridas que vemos acá, las heridas abiertas punzantes, por ejemplo, con un clavo, vemos acá la persona se hizo una herida, pisó, y se hizo esta herida, ¿no? Con un clavo, y a veces suelen ser los clavos pues oxidados, los clavos sucios. Recuerden que acá también tenemos que ver el tema del tétano. Recuerden que el tétano tiene un tiempo pues de 10 años de protección. Por ejemplo, si una persona que está gestando se coloca, porque en el tiempo de gestación sí o sí hay que colocarse esta vacuna, por ejemplo, a los 20 años, y me hice esta herida a los 26 años, estoy protegida, pero obviamente sí tengo que ir y hacerme ver y evaluarme para que puedan limpiar, curar, y a veces no sé, digamos, mencionar el tipo de la vacuna y cuándo me vacuné. Es muy importante esto, ¿ok? El tétano se va a dar no por el oxidado, sino por el sucio. Recuerden eso, sino por el sucio, ¿ok? Por la tierra, por el polvo, etcétera. Y esta es la otra tipo de lesión, de herida, que es la amputación, que suele darse con sangrado y suelen darse heridas, las heridas con hemorragias ya, ¿no? Que suelen ser acompañadas y tenemos que comprimir ahí. Dice, nunca se debe sacar un objeto extraño del cuerpo aunque haya una herida. No, no se debe sacar, recuerden, nunca se deben sacar. Creo que por acá lo puse estos, justamente acá están, los objetos empalados. Nunca los retire, sino que hay que fijarlos, como muestra acá, una gasita, ¿verdad? Ok, seguimos con lo que es otro tipo de lesión del tejido blando de lo que es la piel, como vamos a ver las contusiones, justamente que había comentado uno de ustedes sobre la formación de una bola, ¿no? O un hematoma, etcétera. Las contusiones son lesiones sin pérdida de continuidad, es decir, no hay una herida de la piel, pero son causadas por el impacto de un objeto contra el organismo. Puede ser pues una extremidad, que es lo más usual. Provocan hemorragia de los tejidos debajo de la piel que se manifiestan por un hematoma. Esto, lo que decimos el moretón, que puede presentarse de inmediato o tardar un tiempo, ¿ok? A veces se suele presentar, nos golpeamos pues en la mesa de noche o en algo cuando nos vamos a oscuras y luego un tiempo pues sentimos un dolor y decimos, bueno, ya me va a pasar, lo sobamos y después empieza a presentarse verde, morado, etcétera. Entonces, es normal. A veces suele rápidamente ponerse morado y después a veces suele demorar. El síntoma principal que presentan las contusiones, además del hematoma, ¿cuál es? El dolor en la zona donde se golpeó. ¿Cómo vamos a actuar en este caso? Sea un hematoma, que es una superficie plana, o sea un hematoma que se ha formado como un bolito. Primero vamos a aplicar el frío sobre la zona afectada para ayudar a desinflamar y que los vasos sanguíneos se dilaten y puedan ayudar a que toda esa inflamación que se está dando se pueda recuperar más rápido, ¿ok? Si se sospecha que puede ser una lesión traumatológica, trasladar a un centro hospitalario. ¿Qué significa? Que puede haber una lesión más que esto, sino una luxación o de repente una fractura interna o una fisura. Una fisura es, digamos, un inicio, digamos, una fractura, pero muy leve. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Ahora, si se forma como un bolo, hay que tener en cuenta de que si inicialmente hacemos estos cuidados de colocar el frío y todo, y cuidar esa zona y no baja, tenemos que ir a un centro para que puedan ver si es necesario
drenar o no drenar esa sangre, dependiendo de repente también de las circunstancias del golpe, si fue en un accidente de tránsito y fue un golpe fuerte con, no sé, de repente en la parte interna, con el cinturón, con el cinturón puede ser también, ¿no? O con la palanca, no sé, con algo que se golpeó la rodilla o alzó y produjo esa lesión, ¿ok? Ahora, ay, a ver, espérenme, ¿qué me dice acá? La cicatrización inmediata de heridas con fuego, como la cicatrización inmediata de heridas con fuego para controlar el sangrado durante la antigüedad. ¿Cómo se considera ese método? La cicatrización inmediata, ya, al final vamos a ver esto, ¿ok? Jonathan, me hace acordar, hemorragias internas, sí, es lo que vamos a ver ahorita. Algo frío puede ser hielo o un trapo mojado. Claro, el hielo, pero nunca directo. Recuerden, nunca directo el hielo porque quema. El hielo en una bolsita y cubierto con una gasa o con una tela o no sé, una toalla pero delgada, algo que pueda nos pueda dar el frío pues correspondiente. Un trapo mojado, digamos que el trapito pues no nos va a dar mucho, pero inicialmente antes de tener el hielo podemos colocar y después el hielo, ¿no? La cosa es tener algo frío que ayude a dilatar esas arterias para que se puedan, esas venas para que se puedan, se pueda dar esa desinflamación, ¿ok? Vamos a ver lo que son hemorragias. Este tema de hemorragias es un poco más amplio. Este tema de hemorragias es vamos a ver, porque vienen acompañadas muchas veces de las mismas heridas, ¿no? De acuerdo a su gravedad, como habíamos visto algunas imágenes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá disculpen si lo voy a agrandar porque necesito decirles. Vamos a ver, estas hemorragias, como se menciona acá, son la salida de sangre a través de los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de vasos sanguíneos tenemos? Y acá vamos a ver un tipo. Los tipos arteriales, venosas y capilares. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? ¿No? Las arteriales, pues básicamente, como lo dice su nombre, son las mismas arterias, son las más profusas, las venas, que son la sangre oscura o roja oscura, y las capilares, que pues son, por ejemplo, de este dedito, ¿no? Que es superficial. Ahora, estas hemorragias, conforme nosotros vamos viendo, pues es la salida abrupta, es la salida que se tiene de la sangre del cuerpo humano de alguna extremidad por alguna lesión, vamos a ver que se puede dar de una manera externa. De una manera externa, es decir, que tiene comunicación la lesión con el medio externo y que podemos evidenciarlo con la vista, con el tacto de repente también. Por eso vamos a dividirlas en estas. Tenemos las hemorragias internas. Las hemorragias internas son aquellas en las que vamos a visualizarlas, digamos, porque se suele poner pues la lesión interna morada, o más que morada es un rojo, o sea, es entre un morado y un rojo, pero que ya veo que hay una lesión, una contusión, pero muy aparte la contusión no es morado nada más, ¿ok? Y vamos a verlo ahí más adelante, qué tipo de hemorragias internas podemos tener y qué cuidados y en qué situaciones podemos encontrarnos. Y las hemorragias exteriorizadas, que son aquellas hemorragias en las que algunos órganos muy importantes, digamos, suelen eliminar sangre, como puede ser por ejemplo, por el oído, la llamada otorragia, lo que es la epistaxis, que es el sangrado por la nariz, lo que son vómitos de sangre, lo que es escupir sangre, etcétera. Entonces, esas son las exteriorizadas, ¿ok? ¿Qué vamos a ver entonces? Este tipo de hemorragias, como les había mencionado, vamos a ver de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo. Las arteriales, en forma resumida, son aquellas donde, debido al calibre de las arterias y a su procedencia de la sangre, sale a borbotones. Acuérdense, a borbotones, salen, es como si fuera una manguera que lo cierras con el dedo, después lo sacas, lo cierras, lo sacas, lo cierras, lo sacas, pero el agua sale rápido y pues rápido y bastante. Entonces, esos son borbotones. Cierra, abre, cierra, sale bastante. Coincidiendo con los latidos del corazón. Tú vas a ir viendo de repente el pulso y justamente vas a ver el sangrado, late, sale, sale. Y el color de la sangre es un rojo intenso, bastante, un rojo intermitente, un rojo brillante intenso suele ser. ¿Ok? Bueno, por lo mismo que son sangre, pues, arterial, ¿no? Que tiene bastante oxígeno. Se dice que este tipo de hemorragias son graves,
y a causa de la cantidad de sangre que se pierde, ¿no? Y se puede presentar un shock y hasta la muerte. El tipo de hemorragia venosa. En este caso, bueno, se lesiona la vena y lo que vamos a ver que es un color rojo oscuro claro, un color rojo oscuro, un color rojo, digamos, granate, algo por así decirlo, ¿no? O es la sangre que ustedes mismos han visto cuando nos sacan para un análisis, esa es sangre venosa y si la comparan, pues es más oscurita, digamos, ¿no? Sale de forma continua, no tiene esos de que cierro, abro, por ejemplo, la manguera, sino sale seguido. Es como si abriera la manguera y sale nada más, sale, pero sin fuerza, normal. Su color es granate, como había dicho, y pues por lo mismo que la sangre pues es venosa, con poco oxígeno. Los capilares, como se menciona acá, son poca cantidad de sangre roja. Por lo general son hemorragias en las que la sangre se pierde poca cantidad debido al fino calibre de los vasos sanguíneos. Y la sangre sale de muchos puntos a la vez, pero sin presión. Suelen ser pues los más superficiales, este tipo de capilar, ¿no? En la mano, en los dedos, en el pie, etcétera, pero más superficiales, digamos. Vamos a ver según el lugar de la el lugar al que llega la sangre. Justamente habíamos comentado este tipo de hemorragias, la interna, la externa y la exteriorizada, ¿verdad? La externa es la sangre que sale a través de una herida en dirección al exterior, que puede ser, ya lo mencionamos, arterial, venosa y capilar. El otro es la interna, en este caso hemorragias se producen en el interior del organismo y la sangre no sale al exterior, sino que se queda dentro, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es un sangrado interno. Y debido a sus características son las más graves porque no se puede visualizar, no podemos ver cuánta sangre perdemos. Y generalmente ahí tenemos pues las hemorragias torácicas, toracoabdominales, que se suelen dar en los accidentes automovilísticos muchas veces y que a veces pues hasta en emergencia no se pueden evidenciar porque que vemos primero una pierna rota y después destapamos y toda la hemorragia, todo se ve moretón, un rojizo en la parte del abdomen, en la parte del tórax, y rápidamente tenemos que actuar, ver una tomografía y ver de dónde está sangrando, hacer una operación abierta para poder tratar de cerrar esas arterias que dentro del organismo se rompen y que es mucho más difícil, pero no imposible, mucho más difícil poder cerrarlas, digamos, ¿no? O pinzarlas, como le decimos en la operación. Las esterilizadas, que es la hemorragia que se produce en el organismo, pero la sangre sale al exterior a través de un orificio natural, como pueden ser las orejas, como puede ser la nariz, ¿no? Que se puede, como les había mencionado, como está acá, por ejemplo, la epistaxis o el sangrado nasal. Dentro de estos hemorragias, y en especial, por ejemplo, las hemorragias externas, vamos a ver el protocolo o qué vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer cuando vemos una hemorragia externa, eh, sea arterial, sea venosa, bueno, capilar es superficial, solamente hacemos la compresión, como dice acá. Vamos a tranquilizar a la persona y vamos a sentarla o estirarla en el suelo para evitar posibles caídas. Ven sangre o vemos sangre, esperemos que nosotros no, pero la víctima, si ve sangre, se desmaya. Entonces tenemos que apoyar primero y ver ese escenario. Lo primero es que la persona tranquilizarla y tratar de ponerla sentada, si tenemos cerca una banca o algo, o si no en el suelo, pues la tenemos que echar para poder prevenir esta consecuencia. ¿Qué más? Controlar los signos vitales, no olvidemos pulso, respiración, okay, y obviamente la conciencia primero. Vamos a controlar y parar la hemorragia realizando dos cosas, la presión directa o la compresión arterial en caso de que no se hace en la primera maniobra. ¿Qué hacemos? Entonces acá vemos la presión directa. Tenemos acá la hemorragia, vamos a detenerla con una presión directa. Mano con guante, mano sola, mano con un trapo, mano con una gasa, lo que tengamos a la mano, obviamente si fuera algo limpio sería mejor, pero recordemos que estas cosas pues se pueden dar en cualquier escenario y hay que estar preparados, simplemente teniendo estos conocimientos y actuando rápido, ¿ok? Siempre actuando rápido. Entonces comprimimos y ¿qué vamos a hacer? Otra de las cosas, elevación. Elevar el miembro, por ejemplo, si es en un brazo, en una mano, en la muñeca, elevamos el miembro para poder ayudar que esa sangre que está, digamos, irrigando esa parte vaya o irrigue todo lo que son las demás arterias principales.
no nos ayuda esto, ok, utilizamos la presión indirecta, que significa que vamos a ir sobre las arterias principales y vamos a comprimir fuertemente hacia la parte del hueso, o sea, fuerte, donde está, por ejemplo, en la parte de acá del brazo, para que ayude a que esta irrigación se corte. Es tipo un torniquete, pero no es un torniquete, y de acá lo voy a explicar. ¿Qué vamos a hacer? En la compresión directa, vamos a realizar una presión en el punto donde sangra, ¿ok? Utilizando un apósito lo más limpio posible, ¿ok? Una toalla, digamos que si estoy con un polo o veo, no sé, una chalina, algo, pero que lo puedo sacudir o algo, pero utilizarlo rápidamente que nos va a ayudar. O si se puede, pues las gasas estériles, como menciona acá. Con ello vamos a evitar el riesgo de la infección posterior, obviamente. Si hace falta colocar otro apósito encima, sí, ¿ok? Pero sin quitar el primero para no arrancar el coágulo. Este es algo muy importante y este punto 2 ustedes, yo sé que lo van a estudiar, después lo van a ver, no arrancar este coágulo que se está formando de manera natural. Cuando nosotros colocamos una gasa primero donde está sangrando, y se sigue poniendo rojo y vemos que ya la gasa está húmeda, colocamos otra encima y si sigue, colocamos otra. Nunca saquemos esa gasa inicial porque vamos a arrancar ese coágulo, o sea, la actividad natural del cuerpo para poder controlar la hemorragia. Eso es lo que buscamos controlar. Entonces, vamos a seguir con esa gasa, colocamos otra gasa, colocamos otra gasa y colocamos otra gasa, las gasas que sean posibles, y si es posible encima un polo o algo, lo colocamos al final encima para poder ayudar, comprimir y vamos a hacer la presión directa, compresión o presión directa, recuerden, ¿ok? Si la hemorragia se ha producido en alguna de las extremidades, se va a elevar la extremidad por encima de la altura del corazón. Miren acá, está echada la persona, lo alzamos. ¿Para qué? Para que esta irrigación, bueno, la circulación normal que sea de la extremidad, baje hacia acá, que son las arterias principales, ¿no? Y vamos a hacer siempre que no haya, claro, ninguna fractura en la extremidad, ¿no? Este es un caso, por ejemplo. Si la hemorragia ha parado, se procederá a tapar la herida y se trasladará a la persona a un centro sanitario, a un centro de salud. ¿Qué significa? Si la hemorragia ya paró, presionamos ahí bien, vemos de que no siga sangrando, que las vendas no sigan con sangre, que no sigan humedecidas, y vamos a colocar una gasa encima y vamos a colocar una venda alrededor, no ni tan ajustada ni tan floja como para que ayude a que sea trasladada después, ¿ok? Esta es la compresión, por ejemplo, acá lo menciona, miren, acá tenemos de un brazo, acá tenemos la pierna, tenemos la parte inferior, por ejemplo. La compresión arterial consiste en encontrar la arteria principal, con la que les había mencionado, la arteria principal que riega la extremidad que está sangrando. Por ejemplo, en la arteria humeral en los brazos, en este caso, recuerdan que les había comentado la arteria bueno, en la braquial en los bebés y en este caso en el humano la arteria humeral. Y en el caso de la pierna, la arteria femoral, que es la más gruesa y la que nos va a irrigar lo que es la parte interna, la parte inferior del pie, o de la pierna y del pie. Recordemos que esta arteria es la más peligrosa. Si yo les pregunto cuál es la más peligrosa que puede, pues, en minutos provocarme un shock, es la arteria femoral. ¿Ok? Y bueno, vamos a realizar la presión con la mano lo más fuerte que se pueda para detener la circulación sanguínea de la extremidad y así poder detener la hemorragia. Como menciona acá, los dedos comprime fuertemente hacia adentro, hacia el hueso, como si se podría decir. Acá hay un caso, eh, por ejemplo, acá mencionamos, bueno, las zonas de las arterias más comunes, ¿no? La humeral, la poplitea también que tenemos aquí y la de la pelvis. Si el sangrado no se detiene después de 15 minutos de aplicar la presión directa, vamos a aplicar la presión con fuerza en uno de los siguientes puntos ubicados en la herida y el corazón, es decir, la presión arterial o la presión indirecta. Ahora, acá menciona esto, y esto es importante que quiero decirles, utilizar el torniquete solo como última medida en caso de que el sangrado no cese y la situación ponga en peligro la vida. Justamente al inicio me preguntaron algunos y me puse a averiguar bastante. El torniquete en sí, por ejemplo, en hospitales acá, ya se ha dejado, en los hospitales grandes me refiero, ¿ok? No en puestos de salud o en postas, sino en hospitales grandes, el torniquete ya está, digamos, no se utiliza porque tiene consecuencias si es que la persona que lo está haciendo inicialmente en la calle
pues puede comprimir tanto de que la oxigenación no se da a toda esa extremidad y por tanto pues nos puede producir alguna otra lesión, como dice acá. Son un método efectivo para detener el sangrado en una extremidad, sin embargo, ellos, si interrumpen la circulación hacia el miembro afectado, y solamente deben usarse cuando otros métodos, tales como los vendajes de presión y otros, hayan fracasado. ¿Ok? Solamente ahí, pero muy, muy pocos casos. No les explico mucho más porque no quiero confundirlos y quiero decirles básicamente cuál es la situación que vamos a tener en cuenta y el protocolo en una hemorragia, que es la presión directa, perdón, el vendaje que estamos haciendo, la presión indirecta o lo que es la presión arterial, que suele darse en alguna de estas arterias, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, torniquete ya en una situación pues en la que ya no puedo hacer más. Por ejemplo, nuevamente acá lo explico, la presión directa sobre la herida, una gasa, dos gasas, tres gasas, cuatro gasas, no importa, y lo que ponemos es encima, elevamos el miembro si es que no, si es que sigue sangrando, y vamos a colocar una venda. Acá otra vez menciona, aplicación directa sobre la herida, aplicamos un apósito más si es necesario, sostenemos el apósito con un vendaje compresivo, ¿no? La elevación. Y acá, por ejemplo, los puntos de presión, como le había puesto un cuadrito inicial en una herida de la cara, por ejemplo, ¿dónde podemos hacer? Generalmente en las heridas de la cara, en las arterias que se encuentran en la parte externa, la parte de la cara, digamos, la mandíbula, para que se puedan ubicar. ¿Okay? En el brazo, por ejemplo, en la humeral, en lo que es la pierna, la femoral, recuerden, si de repente es un poco más abajo, podemos de repente no utilizar la femoral, sino iniciamos con la poplitea, que es detrás de la rodilla, en el pie, que la arteria pedial, si de repente en un dedo por acá, podemos ayudar presionando primero en la parte encima del tobillo, la parte anterior, en la parte de adelante. Esos son básicamente los puntos que solemos utilizar. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a actuar en los casos de hemorragias internas, que son las más graves que hemos visto, que son las hemorragias que el cuerpo puede tener, como vemos acá, pero ya comprometiendo la vida porque es un órgano vital que está expuesto? Por ejemplo, acá, el órgano que vemos a simple vista puede ser el hígado, ¿no? Puede ser el hígado, puede ser el estómago, puede ser el pulmón, se puede dar con todo es un morado y un rojo que se puede dar. Lo primero es los signos vitales. Tenemos que ver si está consciente o no está consciente, si en todo caso pues hay pulso, hay respiración, y si no lo hay, iniciar rápidamente las maniobras de RCP. Si está despierta, vamos a tranquilizar a la persona. ¿Por qué vamos a tranquilizarla? Porque suele moverse peor la hemorragia, pues dentro, de repente una costilla, algo que puede estar comprometiendo el hígado, se va a dar peor. Vamos a colocarla estirada y con las piernas elevadas, siempre y cuando no sospeche, claro, de un traumatismo craneal. Ojo, un traumatismo craneal o un traumatismo también que tengamos pues, en la parte, en la pierna, en la parte de abajo, en la parte del tobillo, no vamos a elevar la pierna porque le va a doler peor. Entonces, siempre y cuando, por ejemplo, sea este tipo de lesiones que vemos en el tórax, en el abdomen, vamos a ayudarle con las piernitas elevadas y teniendo en cuenta también el cuidado del cuello, ¿ok? Aflojar la ropa siempre es lo primero que se tiene que hacer. Evitar la pérdida de calor. Tenemos la persona ahí que ha sufrido la hemorragia, lo cubrimos con una manta, o de repente con nuestra casaca, algo para que mantenga ese calor, porque si no, rápidamente va a bajar la temperatura y el hipotermia va a producir peores consecuencias con la volemia o con la hipovolemia, que es el resultado de sangrar mucho, ¿no? Y lo trasladamos urgentemente a un servicio médico. ¿Cómo vamos a actuar ahora con las hemorragias exteriorizadas? Las llamadas hemorragias de que un orificio o un órgano va a poder irrigar, ¿no? Va a exteriorizar. La primera que menciono es la otorragia. Otorragia viene de oto de oído y, bueno, ragia de sangrado. La otorragia, el sangrado en el oído, básicamente es en el caso de sale al exterior a través del conducto auditivo y puede ser causada a veces hasta por golpes en la base del cráneo, como por ejemplo traumatismos craneales o por una perforación del tímpano, pues sí, ¿no? Que tengamos ya algo pues crónico, digamos que estaba con el dolor de oído
de ahí tuve que, me dolía, de ahí que empezó a salir un poquito como que de líquido y de ahí empezó pues el sangrado. Y ese es un tipo pues por una perforación de tímpano posiblemente. Y a veces utilizamos los llamados hisopos, peor. Y un traumatismo craneal, justamente lo que le decía, lo que más se da, el traumatismo de base de cráneo, que significa la base, la parte de la nuca, se golpean y es lo que produce el sangrado por el oído, el sangrado por la nariz, y es muy importante, quizás en muchos casos hemos visto que es mejor que sangre, porque si no, pues ese sangrado, ese cerebro se inflama mucho peor. Lo primero es no realizar ningún taponamiento. ¿Ok? Tenemos el sangrado, no lo vamos a tapar, no vamos a poner un algodón, y yo sé que muchos lo hacen, no lo vamos a colocar un algodón, una gasa o algo para poder taparlo, no. Vamos a facilitar la salida de esa sangre para evitar que la compresión de la masa del cerebro, que se dé la compresión del cerebro por la misma acumulación. Recordemos, como les mencioné, si la sangre sale es mucho mejor, pero si hacemos que regrese, entonces el cerebro se inflama peor y es lo que después se produce un edema cerebral y consiguiente pues otras consecuencias que ya son mucho más médicas, ¿no? Siempre controlar los signos vitales, siempre, y trasladar urgentemente pues al paciente, ¿no? En cualquiera de los casos que se dé un autorragio, hasta por un golpe. La epistaxis, la llamada epistaxis que en muchos casos se dan en los niños, la sangre que sale a través de las fosas nasales, que se debe básicamente a traumatismos, golpes en la nariz o también otras causas como pueden ser los resfríos comunes, la rinitis, las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, también se da a veces por una malformación arteriovenosa que se da acá en los capilares también, en las arterias, en las venitas más que todo de la nariz. ¿Qué más? Hasta por el frío. No sé si alguna vez les ha dado cuando hay un frío extremo también. ¿Cómo vamos a actuar? Primero se efectuará una presión directa. Vamos a presionar, como vemos acá, directamente sobre las aletas de la nariz contra el tabique. Es decir, la parte superior, ustedes mismos háganse en su casa, ¿ok? O donde estén, y presionan la parte de arriba, donde acá estamos viendo, ¿ok? Y la parte de las aletas sobre el tabique. De repente el sangrado es en los dos, presionamos en los dos. Si es en uno, podemos presionar solamente uno. ¿Ok? Pero si ustedes deciden, y es mejor los dos, o los dos presionan, no hay ningún problema. Si es los dos, o si es directamente sobre la fosa nasal o el tabique donde está sangrando. ¿Ok? Y esa presión, ¿cuánto tiempo lo vamos a mantener? Por lo menos mínimo 5 minutos, recuerden. Vamos a inclinar la cabeza de la persona hacia adelante para evitar una posible aspiración de los coágulos, porque suelen irse hacia lo que es la faringe, por donde comemos y nos suele dar pues vómitos, náuseas, y la aspiración a veces no pasa ni siquiera a la faringe, sino a la laringe, que es el sistema respiratorio, y es mucho peor. Por eso, nunca hacia atrás, sino hacia adelante o en forma recta, recuerden. Vamos a aplicar frío en lo que es la parte de la nuca, en la parte de la nuca, ¿se acuerdan? La parte de atrás, la cabeza con el cuello, para producir así una vasoconstricción y así facilitar que la hemorragia cese, en este caso, ¿ok? Pasados los 5 minutos que ya hemos comprimido, vamos a aflojar la presión que estamos haciendo, pero lentamente, para poder comprobar que ya no siga el sangrado, que no siga la hemorragia. Así vamos a ir viendo de que ya lo hemos controlado y que podemos seguir con el siguiente paso. Si no ha cesado, nuevamente se realizará el taponamiento introduciendo dentro de la nariz una gasa húmeda. A veces, bueno, con agua oxigenada o a veces con el cloruro con agua fría, que ayuda a lo que es ayuda a limitar esa hemorragia, ese sangrado. Entonces, una gasa sería muy importante tener, pero tomando la precaución de dejar siempre el extremo para poder sacarla después, ojo, ¿ok? Y además nos va a ayudar también cuando ponemos esa gasita a ver cuánta profundidad o si persiste de repente el sangrado o si de repente solamente es algo residual y después de otros 5 minutos sacamos y vemos que realmente no había, sino que ya era algo que había quedado, ¿no? Si la hemorragia no cesa pasado un tiempo y la trasladamos inmediatamente a un centro hospitalario para que se haga la cauterización de los vasos sanguíneos en caso pues se pueda realizar con la especialidad, ¿no? Que requiere, pero siempre comprimiendo y pidiendo a la persona que respire por la boca para que esté tranquila, porque si no va a decir, pero no puedo respirar.
No, ok, yo te comprimo tú vas a respirar por la boca, para que me facilite todo, ¿no? Otro de los casos de una hemorragia exteriorizada, la hemoptisis. La llamada hemoptisis es la sangre que se da al toser. Ojo, al toser, es decir, viene del sistema respiratorio, viene por la laringe. ¿Okay? Diferenciemos dos de las cosas, que una es laringe, respiración, y la otra es faringe, que es digestivo, que es de alimentación. Entonces, eso quiero que diferencie. Hemoptisis es la sangre que se da al toser, ¿ok? Se da del aparato respiratorio. La sangre suele ser de un color, y esto es algo importante, rojo brillante, y puede estar mezclada con el esputo, con la flema que podemos eliminar. Tosemos y escupimos y sale sangre a veces, ¿no? Sale sangre así como se ve en esta imagen. Las causas pueden ser muy variadas, pueden ser enfermedades propias como las bronquitis, pueden ser la tuberculosis, tumores en el aparato respiratorio, el cáncer, traumatismos, golpes en el tórax, que podemos evidenciarlo pues por una contusión, una herida, un hematoma, o hemorragias internas, también es muy importante. Tenemos a una víctima echada con todo el panorama, pues como hemos visto en la imagen de las hemorragias internas, moreteado y rojizo lo que es la parte del tórax, y empieza a escupir, pero fuerte, y vemos que es sangre rojo, rojo, pero rojo vivo, brillante, ok, entonces eso es del aparato respiratorio, y hay que tener en cuenta también para poder abordar y darle digamos, esa información al personal médico que venga, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a colocar a la persona en decúbito supino, que significa decir mirando para arriba. Decúbito supino, recuerden que es mirando para arriba, y semisentada, como vemos acá, ¿no? Semisentada. Vamos a controlar en todo momento sus constantes vitales, no se olviden, si es necesario, si no tiene pulso, no tiene respiración, iniciamos maniobras de RCP, es decir, ya no va a estar semisentada, sino echada y siempre en una superficie firme, ¿ok? Debemos tener mucho cuidado y precaución de protegernos de la posible sangre que se encuentre en la boca de la persona cuando practicamos la respiración artificial o respiración boca a boca. Pero en todo caso, con el RCP, como ya hemos visto, solo utilizamos de repente esas compresiones normal, las 100 a 120 compresiones por minuto, ¿ok? Y luego de ello, pues trasladamos al centro médico hospitalario o bueno, el personal que esté llegando ya traslada, ¿no? El otro término es la hematemesis. La hematemesis, como su nombre es la sangre que se da en el vómito, procedente del aparato digestivo, y es una de las causas más frecuentes de las hemorragias digestivas, que llamamos las úlceras o varices esofágicas. Esto vamos a tener en cuenta en aquellos, por ejemplo, si tenemos familiares con cirrosis hepática o cirrosis cardíaca o cualquier tipo de cirrosis, que suelen dar estas complicaciones de sangrado de varices esofágicas y de las enfermedades de úlceras en el estómago, estas llamadas hematemesis, los vómitos con sangre. ¿Cómo vamos a actuar? Miren cómo es la diferencia, ¿no? Vamos a colocar a la persona de cúbito supino acá también mirando hacia arriba, pero con las rodillas flexionadas y la cabeza inclinada hacia un lado. ¿Por qué? Para evitar así la aspiración del vómito hacia el aparato respiratorio. Miren la diferencia de la actuación, ¿eh? ¿Ok? Y vamos a controlar en todo momento siempre los signos vitales, y si es necesario, pues realizar la maniobra de la RCP y el traslado al servicio de emergencia. ¿Qué tenemos de diferencias para que más o menos vean y valoren la hemoptisis y la hematemesis? La hemoptisis, tos, sangre procedente del aparato respiratorio; hematemesis, del aparato digestivo. Hemoptisis viene una sangre roja, roja, pero es bien brillante, aireada y espumosa, por lo mismo que viene pues con burbujitas de oxígeno, ¿no? En cambio la hematemesis viene con náuseas y vómitos, su mismo nombre dice, vómitos, arqueadas, hacemos el sonido, ¿no? La hemoptisis son episodios repetitivos en el día por varios días, es decir, todo el día va a estar con esto de y tose, 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 escupe, tose, escupe. En cambio, la hematemesis es la sangre oscura con los restos mismos alimenticios que se pueden dar. Estamos comiendo y en la misma, al mismo vómito que se puede dar con los mismos restos que se pueden dar. Y esto no es muy repetitivo, esa es la diferencia también. Es un episodio único, ¿ok? Y bueno, a veces suele ser único, pero bastante profuso la hematemesis. La hemoptisis no produce anemias graves, por lo mismo que pues es con la tos, escupimos y es poco, pero la hematemesis sí. ¿Por qué?
porque son vómitos, los vómitos son de mayor cantidad y por lo tanto nos suelen producir las anemias y rápidamente llegan estos pacientes con estas características de las hematemesis, pero con una hemoglobina pues de 7, de 6, ya de 6 es necesario pues una transfusión, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a diferenciar a veces, porque nos dicen, no, pero mi abuelo ha escupido, nada más sangre. Ok, tenemos que decir, ¿no? ¿Escupido o ha vomitado? Entonces, ¿por qué su hemoglobina está tan baja? No, no es por escupir. Entonces, eso es importante saber, ¿ok? La hemoptisis viene acompañada de síntomas respiratorios, y en cambio la hematemesis de síntomas digestivos, como les había mencionado, la úlcera y lo que es la enfermedad de la cirrosis. En la hemoptisis vamos a hacer necesario, pues, y se utiliza en los hospitales ya estos dos términos, ¿no? La radiografía de tórax y la radiografía o otro tipo de examen endoscopía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahí voy a ver qué preguntas me estaban haciendo, qué casitos de repente. Uh, hemorragias, ya. Hemorragias internas, algo frío puede ser hielo, ya eso lo hemos visto. Presionar para la hemorragia, sí. ¿Qué pasa cuando una herida se forma? Pus. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para evitar mayores complicaciones? Ya cuando se forma pus, es un manejo hospitalario, es un manejo médico, mejor, tiene que ver tomar ya los antibióticos. Entonces ya como primeros auxilios ya no podemos hacer más. Como primeros auxilios ya lo manejábamos, la limpieza, todo, pero ya si formó pus es porque no es inmediato, sino es más días. Entonces necesitamos un tratamiento. Tengo que, ya, ok. Disculpe, en caso del sangrado de la nariz, el que la nariz se va a la faringe, ¿qué hacer? No, a ver, Ida. En el caso del sangrado de la nariz, al presionar la nariz se va a la faringe. No, no se va a la faringe. Por eso es que les dije, a ver, nosotros presionamos la parte superior sobre las fosas nasales, ok, vamos a presionar donde es el sangrado, presionamos ambas, pedimos que respiren por la boca, inclinamos hacia adelante la cabeza y así va a permitir de que la sangre no se vaya ni por la faringe ni por la laringe. Por eso es importante realizar el procedimiento tal como se indica. Si se va por la faringe, obviamente nos va a producir vómitos y esos vómitos va a ser mucho peor, no nos va a ayudar a manejarlo. Por eso es rápidamente la compresión, que se vaya hacia adelante, respiración por boca, ¿ok? En el caso del sangrado en la nariz, es malo poner la cabeza para arriba, me imagino que es para atrás, ¿no? Sí, es malo. Como les menciono otra vez, hacemos eso, producimos vómitos, se va por la faringe, o si se va por la laringe, que es respiratorio, nos va a producir aspiraciones, ¿ok? El sangrado con las heces, hay dos tipos, ¿no? Pero eso ya es manejos hospitalarios. El sangrado con las heces cuando ya tenemos, digamos, la melena, que es un sangrado negruzco, que se da por la úlcera, o la hematoquesia, que es un sangrado rojizo que se da generalmente por temas del colon. Entonces, ahí esas lesiones ya más es tener a la persona o a la víctima, digamos, que es una manera crónica, es decir, no va a ser que yo estoy acompañando y voy a verla pues haciendo esa melena inmediatamente, sino son casos crónicos en los que ya tenemos un familiar, lo vamos a tener que llevar a un hospital para que sea tratado en emergencia y luego pues el especialista, que es el gastroenterólogo, ¿ok? Una varice que sangra. ¿Una varice qué es? ¿Qué tipo? Venosa. ¿Qué hacemos? Ahí va el manejo. ¿Se acuerdan? Por eso es importante saber el tipo de hemorragia. Las varices son venosas. ¿Ok? Comprimir también. ¿Qué más dice? Doctor, en mi caso si se va a mi faringe, por eso no debo presionar, solo dejar que fluya. No entiendo la pregunta. O sea, es que presionar la nariz no va a hacer que vaya a la faringe. El presionar la parte superior, o sea, sobre las fosas nasales y ponemos la cabeza hacia adelante, la sangre va a seguir, digamos, se va a coagular. Eso es lo que buscamos, que coagule y no se va a ir hacia nuestro, digamos, hacia la faringe, solamente hacia la boca. Y si sale hacia la boca, vamos a escupirlo, que es lo normal. La faringe, recordemos que están más abajo, ¿ah? No es ahí nada más debajo
de la nariz, es mucho más abajo, digamos, va a ir a la boca, sí, y lo escupimos, que es lo común, pues, cuando tenemos el sangrado en la nariz. Vamos a ver, Sergio, dime. Sí, buenas noches, Miss. En caso si es una hemorragia en las venas, Ujú. lo recomendable es, como me es, sujetarlo con alguna tela sin presión Sí, sí. o no. Sí, correcto. Sea la hemorragia arterial venosa y hasta la capilar, vamos a tener que comprimir con algo, con una tela, con una gasa, algo limpio. Sí o sí vamos a tener que comprimir para ayudar a que la hemorragia no persista. Obviamente las capilares son las más fáciles, rápidamente se va a cicatrizar. Las venosas es un poco, digamos, no es tan grave, pero por ejemplo en las varices a veces suele ser profuso, ¿no? La sangre se suele dar bastante, pero si comprimimos fuertemente y realizamos un vendaje, es decir, encima de la lesión, de la hemorragia. Ponemos una venda, otra venda, ponemos una gasa, otra gasa, otra gasa y una venda para que ayude a comprimir, nos va a ayudar. En la arterial es la más grave y en la que tenemos que tener mucho más cuidado y es por eso que se menciona la compresión de las arterias, ¿no? Primero vamos a comprimir donde está la hemorragia, después eh, eh, vamos a comprimir indirectamente, ¿se acuerdan sobre las arterias principales? ¿Ok? Y obviamente, pues si es una extremidad, elevar el miembro que está con el sangrado. Sí, disculpe, no visualiza. Sí, es que estaba viendo las preguntas y ahorita seguimos con los casos, ¿ok? Perdón, con los casos. Vamos a ver el siguiente caso. Es uno fácil, ¿ah? Yo creo que la mayoría me va a responder. Un niño que cae en el recreo, estamos en el colegio y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo le curarían? ¿Qué harían? A ver, con una gasa presionar, agua oxigenada, ok, la lavaríamos, sí, desinfectar con agua oxigenada, sí, perfecto, ok, limpiar la herida, perfecto, ese es el término, limpiar la herida o bueno, desinfectarlo conforme me han dicho con agua oxigenada. Primero echarle el agua oxigenada para desinfectarlo, limpiar la herida, bien, agua oxigenada, sí, lo mencioné, podemos utilizar agua con jabón, agua con yodopovidona, suero con yodopovidona o lo que es el agua oxigenada, sí, desinfectar y poner la gasa, correcto. Lo primero, sí o sí, nuestros cuidados, la limpieza de las manos. Estamos en el colegio, así que podemos ir y lavarnos las manos porque podemos infectarlo peor, ¿ok? Ponernos guantes, a continuación vamos a lavar y secamos la herida. Recuerden que lavamos a oxigenada, con el suerito, conforme ustedes me están diciendo, y hacemos los toques con una gasa. Recuerden, con una limpiamos, eliminamos. Con otra, con el jabón, limpiamos, eliminamos. Si tenemos agua oxigenada, ok, con un par de gasas, limpiamos, eliminamos. Limpiamos, nunca repitan digamos, la función con la misma gasa, ok. Ojo, por ejemplo, la herida, recuerden cómo era la limpieza, de adentro para afuera o de afuera para adentro. De ¿Se afuera acuerdan? para De adentro adentro. para afuera, de adentro Sí, para De adentro. adentro, correcto, de adentro para afuera, para poder disminuir el riesgo de una infección, ¿ok? Muy bien. Me dice para desinfectar, ay, se me fue la pregunta. Perdón, perdón. Para desinfectar, dice, es alrededor de la herida o la misma herida, como ya, justo ahí lo respondí, ¿no? El término y de adentro para afuera. Oxigenada para desinfectar alrededor, ya, desinfecta la herida, no tapa la herida, limpia la herida, coloca la oxigenada, muy bien. Luego de desinfectar, se desinfecta con el suero fisiológico, acá lo hicieron, por ejemplo, en el colegio porque tenían su botiquín, y con algún desinfectante, acá utilizaron la betadina, clorixidina, acá utilizamos en el Perú la yodopovidona, en espuma o en solución, ¿ok? Es aconsejable tapar la herida para evitar que se infecte, sí, porque el niño, en este caso, práctico, en este caso que hemos visto, el recreo pues lo curamos y después va a ir a clase y va a seguir de repente en otro recreo o a la salida y se puede infectar. Por eso es necesario sí o sí tapar.
A veces ahí sí tenemos una cremita, ¿no? Como les había mencionado, la mupirocina, y podemos colocarle en la gasa final para poder taparla. Recuerden que son gasas diferentes, nunca utilizamos la misma gasa, ¿ok? Otro caso, dice, mismo, colegio, o si tienen sus hijos, sobrinos, etcétera, un niño, que se dan más casos, ¿no? En el aula un alumno comienza a sangrar por la nariz, ¿cómo actuarías? Sergio, muy bien, limpiar la herida, colocar, perfecto. Echarle violeta, no te le recomiendo, bueno, en algunos casos, pero si es una herida lacerativa, una herida eh, tipo raspón, ¿ok? Una herida, también la homopiración. Yo prefiero las cremitas, la verdad. Ahora, el siguiente caso, el alumno comienza a sangrar por la nariz. ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué hacen? La llamada epistaxis, acuérdense el nombrecito. Sé que es difícil, pero sangrado por la nariz. ¿Cómo actuamos? Y es algo que hemos venido discutiendo y hemos venido viendo. A ver, quiero leer sus respuestas. ¿Sí? Presionar las fosas nasales e inclinar la cabeza hacia adelante. Perfecto. Tapar la nariz, muy bien. Hacer presión por 5 minutos, excelente. Presionar y colocar la cabeza hacia adelante, muy bien. Presión directa sobre la saleta, muy bien. No levantar la cabeza, muy bien. Presionar y poner la cabeza hacia adelante, perfecto, perfecto. Presionar la nariz, inclinar, colocar boca arriba para que la hemorragia se detenga y luego limpiarla. Boca arriba, Sergio, a ver cómo, explícame. Esto de boca arriba. Recuerden que tiene que colocarse hacia adelante, nunca hacia atrás, porque si no, les repito, esa sangre se va hacia nuestro sistema digestivo por la faringe o hacia el sistema respiratorio por la laringe y produce complicaciones. Hacia adelante para que deje de sangrar, se puede ahogar. Exacto, acá. Luz. Entonces vamos a ver cómo la solución del caso. Lo primero es actuar siempre con tranquilidad, como siempre se menciona. Después se presionaría, en caso de un niño pequeño, podemos colocarlo sobre las piernas para poder ayudar con la presión. En caso de repente el niño es un poquito más grande o pues no hay la confianza, o etcétera, en estos casos que se están dando, colocamos al niño directamente sobre la silla, presionamos las aletas y ponemos la cabeza hacia adelante, ¿no? Presionar sobre el tabique y se le diría al alumno que ponga la cabeza hacia adelante. Por último, se taponaría el sangrado con una gasa impregnada en agua oxigenada para cortar la hemorragia. Esto, como menciona, algunos casos, como habíamos visto, bueno, ponemos la gasa humedecida en agua oxigenada o agua fría y la colocamos siempre teniendo esa salida para poder sacarla, recuerden, ¿ok? Lo importante es presionar cabeza hacia adelante y decirle al niño, respira por tu boca, por favor. En los niños es mucho más frecuente, ¿sí? 5 minutos, recuerden, exacto, y es algo que solamente uno me lo dijo, ¿ah? Pero muy bien, muy bien. Este es otro casito, este caso es mucho más, digamos, que necesito que todos pongan atención, ¿ok? Vamos a realizar la valoración de las víctimas en un accidente en carretera, un accidente automovilístico. Se descubre una persona que presenta una hemorragia arterial, ¿ok? Localizada en la pierna izquierda, que sangra profusamente, o sea, sangra bastante. Tenemos ya un accidentado y nos menciona que tiene la pierna izquierda con una hemorragia arterial. Primero, ¿qué dato específico diferencia la hemorragia arterial de la venosa? ¿Por qué sabemos que es una hemorragia arterial y no una venosa? Y me responde, ¿cómo es la sangre en una arterial? Es más rojo. Sí, Rojo vivo también sale en forma como chisguete de muy rato en bien, rato, muy siguiendo bien, los latidos del corazón. muy bien, perfecto. Y así sabemos que es una hemorragia arterial y es mucho más grave. Entonces, ahí nada más ya estamos valorando y estamos viendo que es una hemorragia grave que tenemos que actuar también rápidamente, ¿verdad? Lo segundo, dice esta pregunta, ¿cuál es el punto de presión idóneo en este caso? En este caso, por ejemplo, habíamos visto que tenemos que presionar obviamente sobre la hemorragia, vamos a presionar, vamos a hacer el vendaje, todo, pero hay un punto, si es que la hemorragia arterial en este caso no cesa, ¿dónde vamos a presionar
la compresión arterial o la compresión indirecta, ¿dónde vamos a presionar para que la arteria principal no siga irrigando? Esto es importante y lo vamos a ver. ¿Okay? Y otros puntos importantes que podemos tener en cuenta. En la femoral, muy bien, perfecto, en este caso porque fue en la pierna, la femoral izquierda, exacto. Digamos que si de repente a veces estamos en la parte más abajo del tobillo, a veces hasta podemos utilizar la popltea detrás de la rodilla. Pero la femoral es perfecto, su respuesta me encantó porque sí, es muy bien. No es torniquete, recuerden que dije no es torniquete, sino la presión indirecta o lo que es la presión arterial, en este caso femoral, ¿ok? Ahora, ¿qué más decimos? Especifica cuál Una sería pregunta. la pauta que pasó. Una pregunta, cuando que en un caso, en un accidente de una moto que esté como tipo apuntada o deshecha la parte de la pierna o mano, ahí se puede hacer el torniquete. En la amputación. Ya, lo respondo al final, ya, porque quiero acabar este caso para poder responder estas preguntas y lo respondemos al final con ese temita de la moto, que justamente quería mencionar también esos accidentes de moto. Ya, gracias. A ver, vamos a ver. Especifica cuál sería la pauta de actuación más adecuada y cómo vamos a llevarlo a cabo. Lo primero que vamos a hacer cuando es una hemorragia arterial, en este caso, ¿no? En este caso, de la persona, de este señor que tuvo la hemorragia en la pierna izquierda. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos con una hemorragia. A ver, vayan escribiéndome. No se preocupe, señor. Luz Ramos. Normal, estamos para equivocarnos porque acá tenemos que responder. Ya, desinfectar, presionar. Ya, recordemos que no estamos viendo heridas, sino hemorragia de frente. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿se acuerden? Muy bien, la presión directa. Vemos la hemorragia ya que se está dando, presión directa. Eso es lo primero. Porque más que la herida, más que digamos una herida cortante que podamos tener ahí y que tenemos que presionar para que esa hemorragia no siga, porque ya sabemos que es arterial, ya identificamos que es arterial, sangre roja, clara, bastante, que se da gorgoteos, entonces ya estamos identificando y tenemos que hacer presión. Sí, correcto, desinfectando las manos antes, muy bien, o el uso de guantes. Después, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a presionar. Lo primero es la presión directa, ¿ok? Después de la presión directa, ¿qué vamos a hacer? Colocamos una gasa, colocamos otra gasa y ¿sacamos la gasa o no? ¿Qué me dicen? No, Miss. No, muy No, bien, Miss, no sé si. correcto. No, no, porque ya está un coágulo formado y no tenemos que eliminarlo, porque esa es la idea, formar los coágulos para que para que pueda ceder esa hemorragia. Entonces lo que hacemos es colocar una gasa, otra gasa encima, si no da otra gasa, si no un trapo, si no algo, pero ahí vamos presionando para que no se pueda seguir dando el sangrado. Ahora, si persiste, ¿qué hacemos? La presión indirecta o arterial, vamos hacia la arteria que, como había mencionado, la femoral, y presionamos fuertemente que dé hacia el hueso para que no siga irrigando. Vendamos y luego podemos elevar el miembro también, podemos elevar la piernita, siempre y cuando no haya una fractura, porque si vemos que hay una fractura, pues el dolor es inmenso, se los aseguro. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué dice ahí? ¿Qué diferencia hay entre una hemorragia arterial externa y una exteriorizada? ¿Qué diferencias hay? ¿Mm? ¿Se acuerdan? La hemorragia arterial externa, muy bien, clarísimo, 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 correcto. Lucero Basilio, muy bien. ¿Y cómo descartas la existencia de una fractura del fémur? En este caso, por ejemplo, si se dio. Si realmente hubiera fractura, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo piensan que actuaríamos? ¿También vamos a presionar directamente? ¿Ustedes creen que vamos a presionar ahí? Lo vemos el hueso así hacia afuera, pero está sangrando, entonces, ¿qué valoro? Veo que es primero la fractura, la hemorragia, la fractura, y tengo tres todavía, porque hay una herida, hay una fractura, hay una hemorragia, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que ustedes dirían? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos a ver, ya lo Hemorragia. vamos a ir resolviendo. Sí, la hemorragia es muy importante, exacto, ¿y qué pasos vamos a hacer? Primero,
Vamos a trasladar al herido a una zona pues segura, como su propio nombre, pues el PAS, ¿no? Proteger. Y generalmente miren estas maniobras que utilizan, y lo quise poner de una manera rápida porque de ahí en otros casos voy a mencionar en accidentes de tránsito qué es lo que tenemos que hacer, sean autos y motos, ¿ok? Vamos a mover siempre, miren cómo mantiene el cuello, es muy importante. Y miren este bracito cómo agarra la otra mano, la mano contraria, para poder sacarlo, porque si estamos solos tenemos que actuar rápidamente y tenemos que tratar que el peso de la persona o de la víctima no sea más que el de nosotros o no nos gane. Por eso es una maniobra. Si estamos varios, pues perfecto. Siempre una persona al cuello, la otra persona debajo de la espalda, la otra persona nos ayuda entre las dos y así vamos ayudándonos, ¿no? Pero esto es muy importante saber cómo vamos a trasladarlo. Esto es una manera rápida, de ahí vamos a explicarlo obviamente en la última clase, pero necesito que en este caso, cómo vamos a trasladar a este señor que tuvo este accidente. Esta es la llamada maniobra de Rautek, ¿no? En este caso, siempre la cabeza, miren, nos mantenemos la cabeza, lo echamos, cogemos de la cintura para llevarlo de repente a una zona porque de repente pues el carro, en ese caso fue, lo vimos, la imagen fue arriba, ¿no? Estaba en la pista, pero digamos que hubo un abismo y lo vi, el carro suelen incendiarse, entonces, ¿qué hago? Voy y tengo que sacarlo, pues, ¿no? Y esta maniobra lo abrazamos, miren cómo colocamos las manos. La maniobra de Rautek, y acá justamente si hay dos personas, el cuello y la mano siempre valorando la mano contraria. Doblamos una mano para poder agarrarla. Como es más gordito, miren cómo el paramédico está agarrando una mano el cuellito y la otra mano está doblando el otro brazo contrario, conforme habíamos visto inicialmente. Ya es para sacarlo. Ahora, en casos en los que la víctima dice acá tiene una hemorragia externalizada, por ejemplo, en estos casos se puede dar la otorragia o se puede dar la epistaxis también, por lo que hay una fractura de cráneo. Entonces, obviamente, en aquellos hay que ver el tema de la posición lateral de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor riesgo de vómito o de aspiración. Por eso es necesario de que la persona, su bracito doblado, esta pierna la vamos a doblar, obviamente, y lo vamos a poner de costado, ¿no? Es muy importante. Siempre cuidando el cuello, recuerden, el cuello, ¿ok? Si está en un estado de shock, ¿cómo vamos a saber un estado de shock? Colocarlo estirado con la cabeza más baja que los pies para facilitar así el riego sanguíneo. ¿Cómo vamos a ver si está en shock o si está iniciando un tema de shock? El pulso se nota más débil. Nosotros presionamos al inicio y es pum, 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 pum. Pues no taquicardia como inicio una hemorragia, ¿no? Con una pérdida sanguínea. Pero de ahí está más y más débil y empezamos a ver una palidez, pero tremenda en lo que es la cara. Y empezamos a notar eso. Entonces rápidamente ya tenemos que hacer en la colocación de las extremidades un poco más superior, colocamos algo, una piedra, algo que veamos ahí en nuestro entorno seguro, siempre y cuando seguro, para poder ayudar. Y lo otro es controlar el pulso, la respiración, todos sus signos vitales, ¿verdad? Para después ser trasladado porque ya hemos comunicado a un centro de salud. Esto es la hemorragia arterial, que justamente habíamos visto la diferencia con la hemorragia, bueno, acá en cuanto a la presión indirecta o la presión arterial, donde justamente lo que habíamos visto, y está en la imagen, si es en la cabeza, si es en los brazos, la humeral, si es en la pierna, la femoral, la poplitea, si es en el pie, la pedial, cómo tiene que ser la presión, miren, tiene que presionar, igual cuando nosotros medimos nuestro latido acá, carotido en el cuello, igual, presionar, y es más, un poquito más fuerte todavía, ¿ok? Taponear la herida, ¿no? Taponeamos la herida, usamos unos guantes, colocamos el vendaje, elevamos la extensión, elevamos la pierna, ¿no? En caso de aplicar una presión directa o a veces un torniquete, de ser necesario, ojo, porque no se da un control de hemorragia, entonces ahí sí el torniquete, como les había mencionado, y el torniquete es mucho mejor que lo realice un personal capacitado o en todo caso, pues ya en el hospital que, como les mencioné, casi no se utiliza, ¿ok? Vemos la arteria más cercana, presionamos, hacemos un vendaje indirecto para poder ayudar a que no se dé la circulación de las arterias principales, ¿ok? Y bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es
la clase de hoy, que era el manejo y control de heridas, hemorragias y lo que son los vendajes directos, el vendaje indirecto o la compresión indirecta, ¿no? La próxima clase vamos a seguir viendo. Ahora, respondiendo justamente la pregunta de la moto sobre la amputación, me imagino que mencionó, ¿verdad? De un miembro. Ya, ahí que tenemos la herida, dos lesiones, ¿verdad? La herida que es este tipo de amputación y lo que es la hemorragia. Y en la hemorragia vamos a tener de todo, pues, la hemorragia arterial, venosa y la capilar, pero la que tenemos que tener en cuenta y manejarla es la arterial. Y lo que vamos a hacer, torniquete, no. Aplicamos primero las gasas. Lo primero, obviamente, vamos a asegurarnos que la zona, pues, donde se dio el accidente, ya no estemos en peligro ni nosotros ni la víctima. Lo segundo es pedir auxilio, como ya sabemos, después socorrer, vamos a evaluar, o sea, está consciente, porque suelen estar, a veces sí están despiertos, quejándose fuertemente y se mueven y es mucho peor, tenemos que tranquilizar. A veces no, a veces se desmaya por el mismo dolor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos a tener que actuar pulso, respiración, vamos a ver si realizamos RCP, vemos ya la pierna con la lesión secundaria, pasamos, si estamos acompañados sería obviamente mucha ayuda, y vemos la lesión que me estaba mencionando, y en ese caso vamos a poner primero las gasas o una tela limpia, algo que tengamos en la mano, sobre la herida. Está amputada, ok, vamos a colocarla sobre esa herida, ¿no? Y vamos a colocar bastante porque va a seguir sangrando y sangrando, y vamos a colocar un vendaje en la parte donde está la arteria, en este caso la femoral. Vamos a colocar primero la presión con nuestros dedos bien, bien profundo, digamos, hasta el hueso, como vuelvo a mencionar, y de ahí un vendaje que quizá nos ayude de una manera indirecta a ayudar de que nos siga sangrando. Siempre vamos a hacer eso, ¿ok? En el caso de la amputación con más importancia todavía. Y después, pues ver que ya está siendo trasladado, ¿no? Dice, otra, ¿podría repetir la diferencia de la hemorragia externa y la exteriorizada? No lo tengo allá. La hemorragia externa es aquella que se va a dar por un rompimiento de los vasos sanguíneos y va a salir al medio exterior, sea pues arterial, venoso o capilar. Y en la hemorragia exteriorizada es aquella que se va a dar por un orificio, por un órgano, como puede ser por el oído, que es la otorragia, o por la nariz, que es la epistaxis, o que puede ser por la boca, que es la tos, por la tos o por el vómito, ¿no? Cuando una herida sea interna, ¿qué es lo que podemos hacer? Claramente lo que se les explicó. Lo primero, tenemos que ver que la lesión, evaluar signos vitales. Después de evaluar los signos vitales que la víctima esté estable y que digamos si sea o no sea necesario realizar el RCP, okay, que ya lo tenemos en cuenta, acuérdense los ciclos, 30 compresiones, 2 ventilaciones, o por minuto, si realizamos solamente compresiones, 100, 120 por minuto, pero es mínimo 2 minutos, es decir, de 200 a 240, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Después de valorar eso, vamos a ver que realmente pues la lesión, vemos el moretón, es un moretón rojizo, como les vuelvo a mencionar, en la parte, como lo hemos visto, en la parte del tórax o del abdomen, que suelen ser las heridas más comunes. Y a ver, quiero que lo vea, acá vemos este tipo de lesiones, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a colocar a la persona, como menciona ahí, de manera de cúbito, o mejor dicho, echada, mirando para arriba, ¿ok? Mirando para arriba y con las piernas elevadas. Esto tenemos acá, esta persona, esta víctima, en las piernitas elevadas para ayudar a una mejor irrigación. Pero ojo, no vamos a moverla mucho, no hay que tranquilizar a la persona porque si no esa hemorragia puede ser mucho peor. Como les había mencionado, si hay una fractura de costilla y tenemos acá, por ejemplo, una hemorragia de hígado, va a fracturar mucho peor o se va a dar una hemorragia mucho peor. Por eso es necesario mantenerlo rígido, mantenerlo tranquilos, porque generalmente se desmayen y después esperar para que pueda ser llevado por los servicios médicos. Ojo que acá, como menciona, siempre aflojar la ropa, bueno, es algo que lo primero que hacemos, ¿no? Y otra de las cosas que justamente es muy importante, y nuevamente lo repito, es evitar la pérdida de calor, porque obviamente es una hemorragia interna, se está perdiendo bastante sangre internamente y la volemia, lo que nuestra sangre disminuye, nuestra hemoglobina baja rápidamente y hay que abrigarla para que no sufra más consecuencias. ¿Sí? ¿Qué otra duda?
otra pregunta. Creo que hasta aquí todo claro, llegamos al final. Creo que esta vez ya no nos hemos demorado mucho. La vez pasada sí fue un poquito más. Igual la próxima clase, que es el martes, nuevamente les voy a hacer como unas preguntas de, de recapitulación, digamos, o de saber qué es lo que hemos visto en las 3 primeras clases, así como hemos visto hoy día, y perfecto, me parece muy bien que lo sepan y que lo estén manejando. Así que los ejemplos igual vamos a seguir viendo. Recuerden los casos que vamos a ver completos al final. Vamos a verlos y complementándolos, ¿no? Con todo lo que estamos viendo hasta ahora. Porque todo lo que estamos viendo es primeros auxilios, RCP, las lesiones primarias, las lesiones secundarias, todo eso, vamos a verlos en los casos ya un poquito más digamos, en forma general, que lo vivimos día a día. Así que yo creo que para ese entonces ya ustedes van a estar preparados, me van a dar sus respuestas, ¿verdad? Creo que alguien me había levantado la mano, disculpa, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿O no? Listo, chicos. Entonces, chicos, chicas, muchas gracias por su atención.